A ver, veamos si comparte. Hoy deberíamos tomarnos un descanso, ¿no? Pero el semestre está muy corto. Tenemos que seguir, no tenemos de otro. Ya vamos a hacer un problema de lo que hemos estado viendo. Ya para recapitular, hemos analizado la salida de la etapa de filtrado, que lo hemos generalizado de esta manera. Estamos manejando estas variables, ¿no? Y hemos planteado las ecuaciones que vamos a usar para esta etapa. ¿Bien? Veamos un ejercicio precisamente de esta etapa. Para eso voy a plantear el ejercicio y vamos a ir resolviendo. Ya tengo el transformador. Estaría el puente de diodos. Aquí estaría nuestra carga y el capacitor que me va a permitir tener esta etapa de filtrado. Y esto se conecta a este nodo, ¿no? Ya. Las variables que vamos a ir manejando. Acá la entrada, ¿no? PI en el secundario del transformador. Los diodos, este diodo 1, diodo 2, diodo 3, diodo 4. Capacitor y la carga, ¿no? La salida normalmente se lo llama B sub 0 o relacionado a la carga puede ser B sub L, ¿no? Son variables que se pueden manejar, ¿ya? Entonces veamos, en este caso, qué datos tenemos. Pero ya por la estructura del circuito podemos reconocer que estamos en la etapa de filtrado. Por ejemplo, me dice lectura en AC en el secundario del transformador es igual a 23 voltios. Entonces yo conecto el voltímetro en la opción AC, en el secundario, la lectura es 23. Luego, los diodos de silicio, también es otro dato. El capacitor vale 470 microfaradios y la carga, en este caso, vale 1K. ¿Ya? Tengo esos datos. ¿Qué es lo que me pide? Inciso A me pide hallar BDC y el voltaje de rizo pico a pico. Inciso B me pide hallar e interpretar el factor de rizo. O sea, de acuerdo al resultado que nos dé, vamos a hacer una interpretación. Si nuestro circuito es bueno, es malo, cómo lo podríamos mejorar, etcétera. ¿Ya? Comencemos con estas dos preguntas, con estos dos incisos, y luego vamos a ir añadiendo más incisos. ¿Ya? Entonces, para poder arrancar, necesito tener claro mi BI, ¿no? Mi entrada. Acá me da un dato
que yo tengo que hacer algunas operaciones para tener el BI. Entonces, como parte de la solución, lo primero que hago es yo dibujar el BI, ya no tener claro el BI, no es necesario que lo dibuje, pero en este caso lo vamos a dibujar. Acá obviamente el primario, si no dice nada, es la red domiciliaria, ¿no? 220, 50 Hz. Ups, ¿qué pasó? Ah, perdón, estoy con el borrador. Ya, entonces 220, 50 Hz, a menos que te digan lo contrario, ¿de acuerdo? Si no, en el primario siempre va a ser ese dato, por la ciudad y todo lo que estamos, ¿no? Entonces el BI tiene que ser senoidal y me interesan sus datos, ¿no? T medios, T, necesito el periodo, necesito la frecuencia y necesito sus amplitudes, ¿de acuerdo? La frecuencia no tiene por qué cambiar, 50 Hz, y el periodo, si realizamos una operación rápida, 20 milisegundos, ¿no? Ahora, la amplitud máxima, tanto en la parte superior como en la parte inferior, debería ser el valor que me dicta la lectura del instrumento en AC, estoy midiendo el valor eficaz, necesito multiplicar por un factor de raíz de 2, ¿verdad? Entonces, debemos realizar esa operación. ¿Alguien podría calcular, por favor, 23 por raíz de 2? ¿Cuánto les da? Y por el chat envían el resultado. Ya, 32.53. Vamos a tomar con dos decimales, ¿ya? Y acá menos 32.53. ¿De acuerdo? ¿De dónde sale eso? De la relación entre valor eficaz y amplitudes máximas. Pues ya tengo toda la información acerca del BI. Este BI va a ingresar al circuito, ¿no? Y va a sufrir todo el proceso. Ahora, la primera ecuación para la cuestión de filtrado, si ustedes revisan, ahorita podemos consultar, ¿no? Porque de a poco vamos a ir reteniendo estas ecuaciones. Entonces, la primera ecuación es B de C igual Bm sub 0 menos la mitad del voltaje rizo pico a pico, ¿no? Esa es nuestra primera ecuación. Revisamos los apuntes y es correcto, es lo que habíamos escrito. ¿Ya? Ahora, el Bm sub 0 también habíamos notado dependiendo del caso, ¿no? Sería el segundo caso del rectificador de onda completa. Entonces calculamos, va a ser igual Bm, que es 32.53 menos dos veces el voltaje umbral, ¿no? En este caso, como el diodo es de silicio, menos 1.4. Por lo tanto, Bm sub 0, alguien nos ayuda con los cálculos y por el chat van anotando, por favor. Ya 31.13. Entonces la ecuación correcta para el primer caso sería 31.13 menos BR medio. Sería mi ecuación 1. Observo que en esta ecuación tengo dos incógnitas. Entonces, para poder resolver y hallar las variables, necesito sí o sí una ecuación más, ¿no? Porque si no, no voy a poder resolver. Con la siguiente ecuación que voy a usar, reviso mis apuntes,
Va a ser esta, la que está con el asterisco rojo, ¿ya? BR, BDC sobre FR sobre C por RL, ¿ya? BR, BDC, frecuencia de rizo por C por R, ¿no? Ecuación 2. Reviso qué variables conozco de la ecuación 2. B sub R, desconocido. B de C también. F sub R, hemos dicho que es la frecuencia de rizo. En el problema no me lo da, ¿no? Pero por el tipo de circuito yo sé que va a ser filtrado de onda completa y la frecuencia de rizo tiene que ser el doble al de la entrada. Entonces la entrada tenemos toda la información, por lo tanto conocemos esta variable que tiene que ser 100 Hz. ¿De acuerdo? El capacitor es dato y la carga es dato. Entonces puedo formar mi sistema con dos ecuaciones, con dos incógnitas. Y de estas dos puedo despejar B sub R y hallar B de C, ¿no? Aplicando cualquiera de los métodos que nosotros ya conocemos. Con el detallito de que la frecuencia de rizo tiene que ser igual a 2 veces Fi. ¿De acuerdo? Aquí aprovechamos para aclarar que si el caso fuera simplemente media onda, la ecuación es la misma. El único detalle es que ustedes el FR tienen que ponerlo simplemente FI, ya no dos veces. Pero estamos en un caso de filtrado onda completa, entonces el doble. Por favor, a medida de que se distraigan, calculen el BR y el BDC. ¿Ya? Unos 3 minutitos y porque es suficiente para resolver el sistemita. Y el primero que lo tenga por el chat, anota y vamos a continuar. ¿Ya? Nos trabajemos en eso, por favor. El sistema, hállenme el voltaje de rizo pico a pico y el voltaje de C. Ya hay una primera respuesta, BDC 30.38 y el BR. Ya, a ver, esperemos que alguien saque algo similar o tal vez sale diferente. Ya hay otra persona que lo está validando. Tenemos una tercera persona y con eso continuamos. Muy bien, Jonathan y también Michael. Ya, son tres personas. Adriana entonces está validando. No creo que tres se equivoquen, ¿no? Entonces vamos a confiar en los tres y vamos a continuar. Registramos.
Según ellos, el voltaje de rizo pico a pico es 0,65. Ya, nos anotamos. Y el BDC le salió 30,48, ¿no? Nos puedo ver según estos resultados que el rizo que hay es pequeño, ¿no? Por lo tanto, el factor de rizo debería salirme un porcentaje bastante bajo, lo cual es bueno, porque apuntamos a tener un factor de rizo caso cero, ¿no? Caso ideal. Pero no existen las situaciones ideales y debemos acercarnos al valor más bajo posible. Continuemos. Inciso B, hallar el factor de rizo. Para el factor de rizo tenemos, si revisamos las ecuaciones, una fórmula directa, que es esta, que se está compartiendo, o la otra es esta, ¿no? El eficaz del rizo sobre el BDC por 100, etcétera. Podemos usar cualquiera, ¿no? Para la primera necesitaríamos primero calcular el eficaz del rizo, dividir entre el BDC, que ya lo tenemos, por 100. O podemos usar directamente esto. A ver, algunos usen una y otros la otra y veamos, debería salir igualito, obviamente tal vez alguna variación pequeñita de decimales, pero debería salir casi igual. Factor de rizo. Vamos a usar esta ecuación. 1/2 por raíz de 3, frecuencia de rizo, valor del capacitor, RL por 100. Calculen por favor y lo mismo por el chat me indican cuánto les sale el factor de rizo, por favor. Ya vamos a registrar ese resultado. Sería como les adelantaba, ¿no? Un valor bastante pequeño, lo cual es el lógico porque el voltaje de rizo pico a pico nos dio un valor bien bajo. Veamos, anotamos 0,61%. Este es un resultado muy bueno, es un valor pequeñito. ¿Qué quiere decir? Que el rizo comparado con el BDC en la salida va a ser casi nada, ¿ya? Aparentemente va a ser casi puro DC acompañado de un rizo muy pequeño o muy mínimo, ¿de acuerdo? Si tuviésemos la posibilidad de armar este circuito y verlo en el osciloscopio, veríamos eso, casi puro DC y una pequeña cosita que estaría acompañando al rizo, ¿de acuerdo? Ya, muy bien, con la primera sí va a haber variaciones mínimas que son aceptables, que es por los redondeos y las variables que vamos a ir manejando. No nos vamos a complicar mucho por eso. Lo importante es que sepamos cómo trabajar con esto. Ya. Hasta acá la parte mecánica, ¿ya? La parte mecánica me refiero a agarrar la ecuación, formar los sistemas, ir resolviendo, etcétera.
Ahora vayamos viendo cómo estamos en la parte de funcionalidad, como han estado estudiando los conceptos deben estar frescos. Entonces vamos a plantear algunos casos, ¿ya? Y ustedes no necesitan hacer mucho número, es decir, no necesitan hacer muchas ecuaciones, muchos cálculos, sino con un análisis correcto deberían poder responder a los casos que se vayan planteando. Por ejemplo, vamos a plantear el primer caso. Si el factor de Riso se duplica, es decir, sería 1.22%, ¿qué componente se ha dañado? Algo se ha tenido que dañar, ¿no? Porque en una situación inicial o correcta, el factor de Riso es 0,61. Ahora resulta que vuelvo a medir, no hay un instrumento que te mida directo el factor de Riso, siempre va a ser de manera indirecta. Entonces, lo volvemos a calcular y resulta que nos da justo el doble, ¿no? O 1.22%. Entonces algo ha pasado, ¿no? Entonces ahí es el análisis que debemos realizar. ¿Qué es lo que ha pasado? Entonces analicen por favor y me indican las posibilidades para que esto pueda ocurrir. Ingeniero, viendo la fórmula que nos dio en el inciso B, casi todo es constante, solo sería que el capacitor haya disminuido su tamaño o la resistencia sea de otro valor. Ya, es una posibilidad, pero es poco probable que cambie un valor que te dé justo el doble, ¿no? A ver, véanlo también por ese lado. Es correcto. Si el capacitor varía, va a variar el voltaje rizo pico a pico. Puede hacerse más grande el rizo pico a pico o más pequeño, ¿no? Y de acuerdo a eso, obviamente va a haber otro factor de rizo. Pero es poco probable que el cambio se dañe justo para generar que pase, se incremente justo al doble, ¿no? Está bien, pero tu análisis. Y lo mismo, el RL va a generar un cambio en el rizo y obviamente en el factor de rizo. Veamos las posibles respuestas de los demás. Un diodo, dice. La pared del canal, todavía Diodo, la pieza se desplaza hasta... creo que alguien está viendo su programa o está en otra clase, no sé qué ha pasado. Ya continuamos, volvamos a analógica. Y es correcto lo que dice Hugo Brito Velasco. Ya se volvió de media onda. Y para que pase eso, un diodo se ha tenido que dañar. No, no podemos afirmar exactamente qué diodo, a menos que tengamos el circuito para revisar. Pero sí tiene que ser un diodo del mismo lazo. Eso sí podemos afirmar. Y la conclusión es que el circuito se vuelve de media onda. Al volverse de media onda, ¿qué pasa con esto? Antes era 2 veces Fi, ¿verdad? Esto es en onda completa. Y simplemente va a ser Fi en media onda. Justo hay un factor de 2, ¿no? Que hace que el factor de rizo se incremente al doble. ¿De acuerdo? Ya está bien. Todas las opciones están bien, pero en este caso sería un diodo. ¿Ya? Ahora, siguiendo con esto, el diodo está dañado. Sabemos que un diodo está dañado y se ha vuelto de media. El BDC se incrementa, se mantiene o disminuye con referencia al anterior que hemos hallado. ¿Qué dice? Repetimos. Se ha incrementado el factor de riesgo, se ha vuelto el doble. La conclusión que hemos sacado es que un diodo se ha dañado. Eso ya es algo cierto, correcto. Sobre eso mismo,
tengo el circuito ya con un diodo dañado. Mi BDC va a ser igual, va a ser mayor o va a ser menor. ¿Qué dice? Obviamente comparado con el BDC de una situación inicial, ¿no? De la situación cuando todo estaba funcionando. Sin calcular, analice. Ya, Adalid dice reduce, ya, una gran parte dice reduce. Es correcto. Motivo, ¿por qué razón? No se olviden que el capacitor carga, luego descarga, ¿no? Otra vez carga, otra vez descarga. El VL va a aumentar precisamente porque el capacitor va a tener más tiempo de descarga, ¿no? Y el voltaje del rizo pico a pico va a ser más grande. No se olviden que el BDC siempre se va al medio del rizo. Entonces, si tengo un voltaje de rizo pico a pico más grande, mi BDC cada vez va a ser más pequeño. ¿Ya? Muy bien. Tercer caso. En el caso de, no sé si es tercero, pero un caso de. Otra vez asumimos condiciones iniciales, es decir, todo está funcionando bien. ¿Ya? Vamos a generar un problema. ¿Qué componente se daña si la salida B sub 0 es la siguiente? Digamos que yo dispongo de un osciloscopio. En este caso mi salida resulta así. Donde este valor, veamos, donde este valor es 31.13. ¿Ya? Hace un momento yo veía en el osciloscopio y veía BDC y un rizo. ¿Ya? Y resulta que después vuelvo a ver, a conectar, y me sale una línea totalmente recta. Y el valor es 31.13. ¿Qué componente se ha dañado? Asumiendo que el osciloscopio está bien, ¿no? Que todo está bien conectado, está bien. A ver, analícenlo. Y lo mismo, por el chat van respondiendo las posibilidades. Ya una persona ya ha respondido, capacitor. Ya, esperemos a ver. Muy bien, Diego. Has planteado la primera posibilidad. Todavía no te voy a responder si está bien o está mal. Esperemos una segunda opción. O tal vez alguien que te apoye, ¿no? Alguien que diga capacitor. Ya dos, capacitor. Magali también está participando. Juan Emilio Osorio, capacitor. Ya son tres capacitores. Cuatro capacitores. Ya, a ver, analicemos esta posibilidad. Capacitores, ¿ya? Entonces tengo dos posibilidades cuando decimos se daña, ¿no? Vamos al circuito. Las posibilidades, ¿cuáles son? Con rojo voy a ir marcando las posibilidades. Una es que entre en cortocircuito el componente que está dañado. Vamos a asumir este caso. Esto. ¿Cuánto sería mi B sub 0 si pasa esto? Sería 0, ¿no? Lo cual no coincide con la gráfica que me está mostrando. Entonces, no quiero decir que no sea el capacitor todavía, pero en su posibilidad de cortocircuito no es el capacitor. Segunda posibilidad. La otra posibilidad es que
esté abierto, ¿no? Que se abre el circuito, ¿no? O borramos para que se entienda que planteemos este caso, ¿no? ¿Cómo va a ser el B sub 0 ahí? Ahí si no hay capacitor, ya no es filtrado, ¿no? No se olviden que el capacitor es el componente crítico para que el circuito se vuelva de filtrado. Entonces sería un simple rectificador de onda completa. ¿Y cuál es la salida típica de un rectificador de onda completa? Va a ser algo así, ¿no? Esto para diodo ideal, para diodo real va a haber un poquito acá, eso ya lo conocen. Solo estamos haciendo un bosquejo. ¿Esto se parece a lo que me muestra? No. Por lo tanto, no es el capacitor. Entonces siguen analizando. ¿Ya? Yo voy a borrar lo que he ido añadiendo. Siguen analizando, por favor. Y por el chat van escribiendo las otras posibilidades. Sabemos que no es el capacitor. O podrían ser dos. Tal vez capacitor y algo más, no sé. O simplemente un componente, pero que no sea el capacitor, ¿no? Listo, hemos vuelto a decir. Ya, N, la carga. Vamos a analizar lo mismo. Muy bien, Jorge, Ismael y José Samuel y Rodolfo. Y Erwin, ¿no? ¿Qué han dicho la carga? Primera posibilidad, que la carga entre en cortocircuito. Color rojo. B sub 0, 0. No es esta posibilidad. Ya, está aclarando ahí Jorge. Se abre. ¿Qué pasa si la carga se abre? Se ha abierto, ¿no? ¿Qué pasa con el circuito? Veamos. El capacitor se carga, ¿no? ¿Y cuánto sería el tau para la parte de descarga? Es R por C, ¿no? Pero sería RL. ¿Cuánto vale RL si está abierto? Es infinito. Entonces mi tau sería infinito. 5 veces tau sería mucho más infinito, se podría decir, mucho más grande. Entonces, ¿cuándo se va a descargar el capacitor? Nunca. No hay donde se descargue. Entonces el capacitor mantiene su carga y se queda con esa carga constante. Y en el osciloscopio obviamente vamos a ver una línea recta. Y acá si se fijan, este valor es del Bm sub 0, ¿no? Es como si en el primer ciclo el capacitor se hubiese cargado, pero no hay donde descargar y se ha quedado así. Pero como en el osciloscopio la señal va recorriendo a la izquierda y solo te quedas con la parte de la derecha, pierdes esta parte inicial y solo vas a ver una línea recta. ¿De acuerdo? Esta línea punteada la quiero borrar y solo veríamos una línea recta. ¿De acuerdo? Entonces, la respuesta correcta es RL se abre. Ya. Ahora, sobre esto, otra pregunta. ¿Cuánto valdría el factor de rizo en este caso? Cero, muy bien. 0%. ¿Ya? Ahora, una pregunta más. Si yo agarro el tester o voltímetro o multímetro en AC, ¿cuánto sería la lectura? Cero. Muy bien. Rodolfo, estás inspirado. Muy bien. También Dante, todos. Está bien. ¿Qué ha pasado con esto? Ahora, si mido en DC, ¿cuánto sería la lectura? O el tester en DC. Muy bien, 31.13. Es decir, tengo puro DC. ¿De acuerdo?
Continuamos. Inciso D. Inciso E. Con esto terminamos, ¿ya? Inciso E. Asumiendo que todo está bien. Todo está con la carga, con los 4 diodos, todo perfecto. Si conectamos un voltímetro en RL en AC, es decir, la perilla en AC, ¿no?, del instrumento, ¿cuál va a ser la lectura? Asumiendo que todo está bien, ¿ya? No está dañado ni el diodo, la carga está bien conectada, es decir, una situación inicial. ¿Cuánto sería la lectura cuando yo conecto el voltímetro y lo pongo en AC? A ver, Rodolfo, para culminar con tu buena racha, ¿qué dices? Martín Marcos dice 31.13. No. No te olvides. Adalid dice 0, 0, 0. No, estamos asumiendo el circuito inicial, cuando todo estaba funcionando. No puede ser 0, ¿no? ¿Por qué? Porque si no el factor de Rizzo tendría que habernos dado 0. Si bien es pequeño, pero hay un valor. ¿Cuál sería la lectura del instrumento en esa situación? ¿Será el BR o será el BR RMS? ¿Cuál dice? Ya, muy bien. Es el BR RMS. ¿Qué significa? El eficaz del rizo. ¿Ya? Esto te tiene que marcar el instrumento. Esto no. Esto lo ves con el osciloscopio. Con el osciloscopio vas a poder ver dónde está. Vas a poder ver esta señal y vas a poder cuantificar cuánto vale el BR. ¿Ya? Con el instrumento, cuando tú pones en AC, no mides el BR. Ojo, eso que quede claro. Mides el eficaz del rizo, que sería el BR-RMS. Y para eso hay que hacer una pequeña operación, ¿no? Es la amplitud sobre raíz de 3, ¿no? Y la amplitud es BR, que ya lo tenemos, sobre 2, sobre raíz de 3. Y el valor que les dé acá, esa va a ser la lectura del instrumento. ¿Ya? ¿Qué debe salir? 0,40, tiene que ser pequeño, ¿no? Ese 2201 está mal, Adalí. Porque si eso va a ser tu lectura en AC, ya te puedes imaginar tu factor de Rizzo, ¿no? Va a ser un valor gigante. Pues lo más probable es o el 0,46 o el 0,19. Dividan, pues tienen el BR entre 2, entre raíz de 3. ¿Ya? Y eso es el resultado. Ahora, una aclaración importante. Hemos estado manejando estas dos variables, BR, perdón, BR, RMS y esta. ¿Ya? No se vayan a confundir, son distintos. ¿Qué significa cada uno? La primera es el eficaz de toda la señal, ¿ya? Y el segundo es el eficaz del rizo. Ahora veamos este caso. La señal de entrada. La señal de entrada, la que nos va a entregar la red domiciliaria o el transformador, siempre va a ser así. Aquí tiene un BM, etcétera, ¿no? Eso ya lo saben de memoria. Tiene su FI, tiene su TI. Y esto es BI. Acá en esta señal, si yo conecto el instrumento en DC, ¿cuánto me va a marcar? La señal es simétrica, ¿no? Me va a marcar 0, me tiene que marcar 0. Si pongo el instrumento en AC,
Vamos a asumir que es del enchufe, ¿ya? ¿Cuánto me va a marcar? 220, ¿verdad? Que es el eficaz. O BM entre raíz de 2, ¿no? Dependiendo si es que ya es en el secundario. Estamos aclarando de que es directamente del enchufe. Entonces, ¿cuál de estas dos es el 220? ¿Cuál es el rizo en esta señal? El BDC es la línea que está sobre el eje X, que es 0. El rizo en esta señal es esto, es todo lo que está de azul. Entonces, en este caso particular, el eficaz de toda la señal coincide con el eficaz del rizo, porque el rizo es todo lo que está de color azul. Entonces, si esto es de un enchufe, el B eficaz de toda la señal sería 220 y el eficaz del rizo también sería 220. ¿De acuerdo? Ahora, en esta señal, en una típica de media onda, que es así, ¿no? B sub 0. El BDC, que va a ser igual. Eso lo hemos integrado y toda la cuestión, y nos ha salido BM sobre pi, ¿no? Eso tiene que dar el instrumento cuando tú conectes en DC. Cuando conectes en AC, ahí tenemos las dos variables, ¿no? El eficaz de todas las señales, lo que ustedes han integrado. ¿Cuánto les había dado? DM sobre 2. Eso les va a dar el eficaz de todas las señales. El eficaz del rizo, eso todavía no lo conocemos, ¿ya? Eso lo vamos a ver en la siguiente clase. ¿Cuánto sería el factor de rizo acá? Eso tampoco lo conocemos, ¿ya? Pero les adelanto, el factor de rizo en media onda es 121%. Es grande. ¿Qué significa? Que hay más DC que rizo o hay más rizo que DC. ¿Qué dice? Hay más rizo. Por eso no es bueno el rectificador de media onda, porque me entrega más rizo que DC. En cambio, el de onda completa, ya aprovecharemos para adelantar, que es algo así. Su factor de rizo es 48%. ¿Qué me quiere decir? ¿Que hay más DC o hay más rizo en onda completa? Hay más DC. Por eso en los circuitos se prefiere utilizar onda completa, porque me entrega más DC que rizo. Ahora, ¿de dónde salen estos 48, estos 121? Eso lo vamos a ver la siguiente clase. ¿De acuerdo? Por hoy vamos a quedar acá. La idea era pasar unas media horita, ¿no? Y luego descansar por lo que han ido estudiando. Hemos levantado más temprano ayer, etcétera, ¿no? Pero hemos pasado casi normal. Vamos a quedar acá, muchachos. Yo les voy a enviar el link de la clase.